Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Si te gustan los libros de autoayuda o libros de reflexión que te dejan pensando por medio de haberte contado un cuento, una historia, una fábula, como por ejemplo si te gustan los libros de Paulo Coelho, el autor brasilero, entonces muy probablemente te va a gustar el libro del que vamos a hablar hoy. Se llama El hombre que llegó al centro de la tierra, escrito por Pablo Roggio, un autor argentino. Es difícil hacerle resúmenes a estos libros porque si cuento toda la historia le quito la gracia, por si es que lo querías llegar a leer, así que voy a tratar de explicar un poco de qué se trata la historia, para que te atrape la historia también, porque está muy entretenida, y explicarte conceptos muy interesantes que rescato de este libro, así que si te interesa, quédate hasta el final. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Grupe y si te interesa todo lo que es contenido de desarrollo y crecimiento personal y sos nuevo por este canal, no me conocías antes, te invito a que te des una vuelta ya que tengo más de 150 videos en lo que es relacionado a libros y desarrollo y crecimiento personal. Así que si sos nuevo, considera suscribirte. Si ya estás suscrito, gracias por volver. Hablemos un poco sobre este excelente libro. Detalles técnicos. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se publicó? Se publicó en 2022, o sea, de este año. Pablo Roggio es su autor, que es un periodista, conferencista, escritor, coach, enneagrammer y maestro de ceremonias. También incursionó en biodescodificación biológica y emocional, entre muchas otras cosas. Me gustó leer un muy buen libro de un autor argentino. Normalmente no sé por qué tengo como ese sesgo, esa duda de que un autor argentino tenga un buen libro, pero no es la primera vez que encuentro un excelente autor. Yo encontré otro que se llama de Jeremy Krayenbrick, que ha escrito el libro del querer al hacer, pero es más un libro donde tenés una charla uno a uno con el autor y está excelente, y no había encontrado libros de este tipo escritos por argentinos. La verdad no sentís que sea un argentino el que lo escribió, realmente. Está totalmente al nivel de Paulo Coelho y sus libros atrapantes con historias interesantes que te van dejando pequeñas lecciones. Detalle técnico: es un libro corto, tiene 174 páginas, pero créanme, tiene una letra grande, la historia es entretenida y algo que tiene excelente, y por eso recomendaría este libro para las personas que están queriendo formar el hábito de la lectura, es que los capítulos son cortos. Los capítulos tienen 3 páginas, 2 páginas, el más largo debe tener 5 o 6 páginas. Y eso está muy bueno para alguien que está queriendo formar el hábito de la lectura, porque sentís que vas avanzando rápido y eso te motiva a continuar. También está bueno para cualquier persona que sea lectora, y por ejemplo este podría ser un buen libro para llevarlo de acá para allá, cuando tenés que ir al banco, cuando tenés que ir a hacer fila por acá. En vez de sacar tu teléfono y empezar a usar las redes sociales, sacás esto, te pones, lees un capitulito y listo, ya está. La verdad, súper recomendado en ese sentido. Pasemos a hablar un poco sobre la historia. La historia cuenta la vida de Pedro Ornois, que es un joven que le encanta la aventura, le encanta la naturaleza, le encanta la vida en la naturaleza, y eso es lo que más recuerda de su infancia. Resulta que también fue un scout y es de La Pampa, de Argentina. Sin embargo, estimo yo, a los 26 años, él decide irse de Argentina por los problemas que había en su familia, los enfrentamientos que había debido a causas políticas y el contexto socioeconómico del país. Por eso decide agarrar sus pertenencias y se va, dejando a su familia y a sus amigos atrás. Y se va a Ecuador. Muy interesante pensar que se va a Ecuador, nunca me hubiese imaginado que alguien se vaya para ese lado. Cuando llega a Ecuador, consigue trabajo en un supermercado y por 7 años trabaja en ese mismo supermercado. Todos sus sueños, todos sus anhelos de que se quería ir para crecer, para estar en contacto con la naturaleza, que Ecuador es muy rico en eso, de repente pasaron 7 años sin que él haya hecho nada de lo que tenía pensado que iba a hacer. Y trabajaba en ese supermercado que le daba suficiente cantidad de dinero para sobrevivir y nada más. Por ende, ahora estamos hablando de un Pedro que tiene 33 años. Y voy a mencionar varias fechas y números porque tienen algún sentido, y eso es lo que me he dado cuenta y está muy bueno. A lo largo del libro también vamos a ir encontrando frases de autores como Paulo Coelho. Acá acabo de abrir una, por ejemplo, dice: el mundo está en las manos de quienes tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños.
tiene frases de Robin Sharma, tiene frases de grandes autores. Y resulta que Pedro en un momento como que se da cuenta de que se había ido para vivir esta vida que le fascinaba y de repente no había hecho nada de lo que había tenido planeado. Y había algo dentro de él que él lo describe como su brújula interior, que lo empieza a despertar, lo empieza a llamar como diciendo: che, no tenemos que estar acá, tenemos que estar en otro lado. Agarró sus pertenencias, no avisó en el trabajo, no avisó al dueño del departamento en donde estaba, simplemente agarró sus cosas, se subió a un colectivo y se fue hacia la costa del Pacífico de Ecuador, siguiendo esto, su brújula interior. Y una de las cosas que se llevó dentro de esas pertenencias era un cuaderno donde él justamente guardaba frases y distintas reflexiones. Entonces, por eso a lo largo del libro es como que él cada tanto dice, bueno, abre así el libro mágicamente, como abrí yo recién y apareció una frase de Paulo Coelho. Bueno, más o menos eso es lo que hace, agarra, abre su cuaderno y se fija, ahí hay una frase y la lee. Y bueno, esas son algunas de las cosas, de las coincidencias, o te podremos decir de otra manera, que sucede, ¿no? Que uno justo necesitaba esa frase que encontró. Bien, el libro cuenta con, yo te dije, la edad de Pedro era 33 años, el libro tiene 33 capítulos. El número 33 en numerología es un número maestro. De los números maestros, porque son varios, es como el más maestro de los números maestros. Y ya vamos a entrar un poco más en detalle de por qué te estoy mencionando esto. Pedro llega a esta ciudad que da al Pacífico en Ecuador, se baja y simplemente empieza a seguir su instinto. Se había llevado su caña de pescar, consigue pescar ahí un pescado. Esa noche come eso, duerme, siempre sintiendo que lo que estaba haciendo lo hacía sentirse vivo de vuelta. Es como que él había permanecido en un estado de estar dormido por mucho tiempo y de repente esto lo hacía sentirse vivo. Empezó a subir una montaña, dice en un momento, en donde se cruza un jaguar, eso le da miedo, pero sin embargo era un miedo que lo hacía sentirse vivo, no un miedo paralizante. Sin embargo, sí se sentía solo. Tras todo este viaje, esta cosa, haber abandonado a su familia, haberse ido y no tener a nadie, se sentía solo, no tener con nadie con quien compartir estas cosas. Sin embargo, al otro día de haber llegado, encuentra la canasta de un globo aerostático, ¿sí? Con un cadáver dentro, y en la canasta había varias pertenencias. Dentro de alguna de esas pertenencias encuentra un reloj. Apenas lo encuentra, se fija la hora y eran las 11:11. ¿Por qué menciono esto? Yo dije, bueno, cuando leí 11:11 dije, no sé qué será, el 11 es otro número maestro, dije capaz que sea por eso. Sin embargo, más adelante ese mismo día, el personaje Pedro decide pescar de vuelta y esta vez consigue un pez gigantesco, enorme. Cuando se fija la hora, eran las 17:33. De vuelta vemos el número 33, pero me resonaba mucho el 17. Pedro agarra y deja ir ese pescado, ¿sí? Fue algo que sintió, lo dejó ir y se fue. Entonces, ese número 11:11, 17:33 me hicieron pensar, dije, bien, no creo que sea de numerología esto, debe tener algún sentido, capaz que sea algún pasaje bíblico. Y busqué en internet, simplemente puse 11:11 y acá tengo mis propias anotaciones personales que tomo siempre en los libros, y encontré que las 11:11 decía: supone que te encuentras en una etapa importante de tu vida, en una transición o grandes cambios. Y es que en eso se encontraba Pedro, de haber pasado de este momento de 7 años de estar en este como piloto automático a pasar a vivir, a sentirse vivo de nuevo. No tenía idea, tenía incertidumbre, no sabía lo que iba a pasar mañana, pero algo adentro de él decía que ese era el lugar donde tenía que estar. Y 17:33 encontré que es de la Biblia, de San Lucas, que dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, se salvará. Eso lo relacioné un poco con lo que sucedió cuando vio esa hora, es que había pescado este gran pez y simplemente lo dejó ir. Entonces es como que Pedro procuró no salvarse él mismo, sino salvar a este magnífico pez que describe. Mágicamente después vuelve a tirar la caña y saca un pez más chiquito, como que se da esa cuestión. Estuvo bueno, me gustó tener que investigar. Si uno le llama la atención es como que empieza a ver esas cosas. Bueno, con la canasta del globo, Pedro arma un barco, ¿sí? Entre eso y algunos bambúes, y se queda dormido dentro de su barco. Hubo una gran lluvia que simplemente agarró ese barco y lo llevó hacia el mar, y de repente Pedro se levantó y estaba en el medio del mar. Ahí es donde comienza esta gran aventura que tiene Pedro, que es una muy interesante reflexión de cómo a veces cuando uno se entrega al plan, ¿sí? Cuando uno se entrega a seguir su instinto y empieza a tener dudas de lo que sea, pero algo adentro tuyo te dice que es por ahí, es que es por ahí.
tengo ahí anotada en mi pared una frase, que le saqué una foto así se las puedo leer acá, que es de Steve Jobs, que dice: ten coraje de seguir a tu corazón y tu intuición. Ellos saben de algún modo en qué quieres convertirte realmente. Y es como que siento que va por ese lado. Pedro empieza a seguir esta brújula interior que él llama, y las cosas se dan, ¿sí? Es como que tiene hambre y aparece comida, no sé, tiene sueño, encuentra una cama, pero es como que él se tiene que entregar 100% a eso, a ese plan. De hecho, en un momento, estando en el barco, ya se había quedado sin agua dulce y ya estaba por morir de sed, iba a morir. Ya realmente se acostó en una posición como para decir: listo, ya está, hasta acá llegué, y mágicamente empezó a llover. ¿Sí? Y una de las cosas que había encontrado en esa canasta en aquel momento era un balde, entonces pudo poner un balde para juntar agua, para volver a tomar agua. Es como que al entregarse ese plan le pasaban estas cosas. Luego llega a la isla de Pascua. Y estos van a ser de los últimos grandes detalles que voy a dar del libro, así no te spoileo absolutamente todo. Llega a la isla de Pascua, conoce a Anaquena, que resulta que estaba ahí en la playa de Isla de Pascua. Mágicamente Pedro apareció ahí porque había un pez que había agarrado su caña y lo había llevado hasta allá. Y bueno, cosas raras empiezan a suceder, como por ejemplo que esta mujer lo reconoce, le dice: Pedro, llegaste, ¿cómo sabes mi nombre? Le dice: sé absolutamente todo de vos, simplemente seguime. Y esta mujer lo lleva al centro de la Tierra. Le cuenta que hay una civilización por dentro de la Tierra. En el centro de la Tierra empiezan a surgir algunas otras cosas. Algo que mencionan mucho es cómo en la superficie nos hemos dejado gobernar, como que somos un ganado, y bueno, hemos descuidado de la Tierra. Como que ese es el mensaje que da primera impresión. Sin embargo, en uno de los últimos capítulos, en el capítulo número 31, se habla mucho sobre qué es la trascendencia y cómo lograrla, cómo encontrar tus talentos, cómo vivir realizado, propósito de vida, qué es la felicidad, cómo crear nuevos proyectos, escuchar el cuerpo, ser coherente con uno mismo y guiar a los otros sin hacerlo, sin guiar a las demás personas hacia este camino, digamos, sin obligarlos, digamos. Está muy bueno el libro, sí me gustó la forma en que está escrito, de vuelta lo repito. Mi puntaje final va a ser un 8 de este libro porque hay un par de cosas que no me terminan de cerrar, como por ejemplo que menciona absolutamente, cada vez que mencionaba sobre su familia y que recordaba a su familia, mencionaba los problemas de que siempre había problemas sobre política en su país. Como que ya me quedó claro, sí, yo vivo en Argentina, sé que eso sucede, pero como que ya había entendido eso. Se hizo un poco repetitivo en ese momento, y si bien como que el mensaje, creo entender, final es como seguir tu instinto, seguir esa brújula interior y hacerle caso. Siempre que tengas algo, pregúntate qué sentís cuando necesitas saber si hacer o no eso que te están proponiendo. ¿Qué sentís? Tu brújula interior, ¿qué te dice? Siento como que ese es el mensaje final, sin embargo es como que de momentos va cambiando, ¿no? Como es eso, después el problema es la separación de las familias por medio de cosas estúpidas como la política, que esa es mi propia reflexión. Y de momentos cuando llega al centro de la Tierra resulta que como que cambia eso y como que menciona que está este grupo de personas que gobiernan todo el mundo y que te tienen controlado como un ganado, como que se pone más del lado de la ecología, del cuidado medioambiental. Entonces es como que en ese sentido perdí un poco el foco, como decir: che, pero para, pensé que iba por otro lado el libro, pero ahora que llegamos acá va por este lado. Entonces eso es lo único que como que queda medio raro. Sin embargo hay muchas reflexiones muy buenas, está lleno de frases y como te digo es fácil de leer, está súper bueno. Ese sería como mi resumen, reseña y reflexión de lo que encontré en este libro, El hombre que llegó al centro de la Tierra. La verdad me parece súper entretenido. Si querés conseguirlo, te voy a dejar los enlaces en la descripción. Si estás en YouTube, te lo dejo abajo también en el primer comentario. Si te gustó la temática de este libro, de esta propuesta de este autor argentino, por favor hacémelo saber en los comentarios. Y si te pudo aportar valor, si de este libro, de esta reflexión, de este pequeño resumen, te pude aportar valor en algún sentido, hacémelo saber dejándole un me gusta al video. De esa forma yo me voy dando cuenta si vamos por el buen camino o no. En caso que estés escuchando esto en formato de podcast, hacémelo saber en las redes sociales. En cualquiera me encuentran como @NicoGrupe, me pueden escribir y con mucho gusto les voy a responder. Así que bueno, si ya están suscritos, gracias por volver. Es un placer haberlos tenido de vuelta por acá.
acá. Gracias por confiar y volver y seguir apostando por su desarrollo y crecimiento personal. Si no están suscriptos, porfa, consideren suscribirse. Y si les gustan los resúmenes de libros de desarrollo personal, quieren entrar en profundidad en más libros de desarrollo personal, pero no tienen el tiempo para hacerlo, entonces les va a servir mucho el programa Bambú Libros, un programa que desarrollé donde te damos el resumen de los mejores libros de desarrollo personal, los 12 mejores libros de desarrollo personal. El primero lo puedes hacer totalmente gratis, no perdés nada. Les voy a dejar también el enlace en la descripción. En YouTube también se los voy a dejar en las tarjetas, porque no solamente te damos un resumen completo, extenso, explicándolo con ejemplos del día a día, sino que también te damos actividades y ejercicios para pasar a la acción, para implementar sobre lo que propone ese autor, y actividades complementarias aparte de, por ejemplo, resúmenes gráficos que puedes descargar, imprimir y recordar fácilmente los conceptos de esos libros. Si es así, te dejo la información sobre Bambú Libros. Bueno, hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, con el resumen de este excelente libro. Si estás en YouTube, te dejo acá de este lado un botón para que te puedas suscribir, y de este otro lado un video que seguramente te va a gustar. Si estás escuchando esto en formato de podcast, simplemente toca el botón de seguir y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.